Voy a comenzar por el libro de Isaías, capítulo 61. Y este es el libro, o mejor dicho, es el pasaje del libro de Isaías, un libro o una palabra que fue dada al pueblo de Israel, a los judíos, al pueblo de Dios, como le quiera llamar. Dicen los historiadores unos 700 años al menos antes de que viniera Jesús. En aquel momento, aquel pueblo de Dios que recibió esta palabra de Isaías, vio cuando leemos Isaías, Jeremías y demás profetas, cuando leemos la historia de Moisés, todo lo que es, si usted se anima a leer lo que es Deuteronomio, Números, todo eso Dios se lo reveló a Moisés, Moisés lo escribió en rollos. Y esos rollos, para que se repiten, eran transcriptos. Por eso había una parte de lo que podríamos llamar la curia, los sacerdotes de aquel momento, que eran los escribas. Los escribas en la antigüedad, usted ve que un rey hasta la actualidad, cuando un presidente habla con otra persona, vio cuando dicen, Donald Trump se reunió con Milei a solas. En otra ocasión dice, Donald Trump tuvo un encuentro con Milei. Cada vez que hay un encuentro, que alguien entra y se registra para entrar a un lugar, como el caso de un presidente, hay un escriba. Hay alguien que escribe todo. El escriba existió siempre. Entonces la palabra era escrita en rollos por escribas. Y cuando se plantaba una nueva iglesia, en una nueva ciudad, o una ciudad que no tenía iglesia o templo, se hacían nuevos rollos. Hice toda esta explicación porque es importante que entendamos la palabra de Dios siempre es dada en tiempo y en forma y no por voluntad de los hombres. Simplemente tenga presente que cuando la palabra de Dios es leída por voluntad de Dios, produce fruto. Produce fruto. Tiene un propósito. Y esta palabra que vamos a leer tiene un propósito enorme. Y esta palabra de pronto, escrita por Isaías 700 años, dicen los historiadores, más o menos antes de Cristo. Había un pueblo que le había leído muchas veces este rollo. Era un rollo donde rezaba esto. No estaba hecho como ahora que Isaías capítulo 61, sino el rollo de Isaías, y ustedes seguramente del libro de Isaías, uno de los libros proféticos más larguitos, con bastantes capítulos. Estamos hablando en la división que tenemos hoy en la iglesia, 60. A ver, creo que doy vuelta a la página, tenemos 66. 66 capítulos. Imaginémonos 66 rollos. No estaba dividido así, capaz que eran, no sé, 30 rollos. Y usted iba los nazareos, no cualquiera leía, sino los que estaban apartados, los que habían sido apartados de niños. Jesús era un nazareo. No nazareno, de la ciudad de Nazaret. Nazareo, como Juan el Bautista. Entonces eran los que estaban apartados y ya a una cierta edad eran como diríamos los jóvenes del altar, ¿vio? Tienen ciertas cuestiones que ellos pueden hacer. Y fue y tomó el rollo del libro de Isaías y lo leyó. Y después de leerlo, que es lo que voy a compartir ahora en el libro de Isaías, dijo, esta palabra se ha cumplido entre vosotros hoy. Y esto que voy a leer ahora, por eso recalco tanto la historia y lo que estoy tratando de llegar a su entendimiento para luego acceder a su espíritu y que esta palabra lleve fruto. Luego de esa palabra quedó plasmado lo que Cristo vino a hacer por palabra de Dios, porque lo leyó Jesús, ya no un profeta, cumplimiento. Y hoy nosotros tomamos esta palabra en este día porque hay cumplimiento de esta palabra. Hay cumplimiento de esta palabra. Esta palabra tiene un poder enorme. Comenzó a cumplirse ¿cuándo? Hace más de 2000 años, cuando Jesús la leyó en el templo. Se le dio a leer. ¿Por qué? Porque era un nazareo. No le decían rabí solamente porque había hecho milagros. No, se preparó. Había una preparación en Jesús. No es que Jesús vino del cielo y Dios lo preparó. Si no, no lo hubieran crucificado. Se preparó. Cumplió con los requisitos. No violentó ninguna ley.
sino por el contrario, dio cumplimiento perfecto a la ley, porque no permitió que se violentara ninguna ley, sino que se cumpliese. Libro de Isaías, capítulo 61. Cuando Isaías da esta profecía, el pueblo estaba angustiado, estaba oprimido, estaba esclavo. A veces vemos este reflejo hoy, por ejemplo, en nuestra sociedad, quizás lo que es Cuba. Vio que usted, todo el que va a Cuba y trae, dice, no, en Cuba no pueden comprar, no pueden hacer esto. Son prácticamente esclavos de un Estado. La gente que va a Cuba vuelve medio amargada, disfruta una hermosura, las bellezas que hay, pero viene angustiado porque quieras o no, un ser humano usted ve un accidente y ya le duele lo que el tipo le está doliendo, ¿verdad? Dice, pobrecito, se hace, ay, pobrecito. Hay uno dice, yo no lo puedo ver porque me duele, me desmayo. Es natural. La empatía que aunque no lo conozcamos tenemos, aunque sea un poquito. Tiene que ser muy malo para no sentir esas cosas. El pueblo de Israel estaba en esa condición. Estaba oprimido por un imperio muy poderoso y muy sanguinario. Había destruido sus ciudades, las había dinamitado, las había trillado, había matado a sus reyes, sus mujeres, sus hijos los llevó cautivos. Tuvieron 70 años cautivos en Babilonia. Y viene esta palabra. Qué inoportuna palabra. Yo me imagino a los judíos diciéndole a Isaías, si vos supieras lo que estamos sufriendo nosotros acá, no dirías esto. ¿Qué me venía a hablar que me va a ir bien? ¿Qué me venía a decir a mí que yo estoy sufriendo ahora? Sin embargo, esta palabra es la que libera a un pueblo. Es la que abrió grandezas de Dios en medio de ese pueblo. Y es la que predestinó que a partir de ese pueblo, cuando usted, no voy a leer completo porque es mucho, pero hoy me lo leí 2 veces completo, hasta el final. Y hasta el final dice, aún habla hasta de nosotros, la raíz de ese que iba a traer estas cosas, Jesús. Dice así, 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios, seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho y aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Amigos, ya no os llamaré más siervos, sino amigos, dice Jesús. Así que si somos verdaderamente cristianos, somos amigos. Podríamos sacar una teoría de eso y no nos decimos más hermanos. Nah. Amigos, este es el poder que tenemos más grande. Es el poder de la palabra a través de Jesús. Para esto vino Jesús. Perpetuo. No termina.
un pacto perpetuo, un pacto eterno, el pacto que hizo Jesús. Y hay una palabra clave al principio, que es la que Jesús lee. Claro, Jesús vino la palomita y lo ungió. Decimos así, decimos cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él. Esa es la unción. Dicho en esos tiempos, la unción era representada por el aceite que se derramaba sobre una persona cuando era ungida. Si alguno tiene alguna idea bíblica, cuando David es ungido como rey, cuando viene el profeta a la casa de David, y a la casa de su padre, y busca y dice, me envió Dios y vengo a ver a tus hijos, y todos saben que si el profeta, es como cuando el pastor golpea tu puerta, ¿viste? Dice, ¿qué querrá el pastor? Cuando venía el profeta a tu casa y te golpeaba la puerta, algo había. O te venía a decir que el rey te iba a matar porque te portaste mal, o te venía a decir que había algo maravilloso de parte de Dios porque Él era el que tenía la autoridad y encima venía con el cuerno, o sea, venía con el aceite, no como ahora que lo traen en un frasquito, eso se veía todo lo que traía el profeta. Y cuando vino y ungió a David, le echó aceite sobre su cabeza, es decir, el Espíritu de Jehová le ungió, el Espíritu Santo. La unción es lo que te da el Espíritu Santo. Nadie puede ungir a alguien. Aunque a veces se usa mucho y se estila en las iglesias evangélicas, lo ungieron como pastor a Miguel y a Cielo. Lo ungieron a fulano de tal. Y otros para no hacerlo tan solemne y darle un... No, fue reconocido. Mire, sea como sea. Sea que derramen aceite o no. En aquel tiempo había que derramar aceite. Y esa era la unción. Hoy estamos en la gracia, hoy viene directo. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. Y Jesús dice, me ha ungido. Y fíjese que el profeta está hablando proféticamente, dice, no está hablando de sí, sino está hablando de lo que va a acontecer. Le está diciendo a estos judíos, mirá, va a venir uno que va a restaurar todo. Sí, pero yo no me puedo levantar porque vos no sabés todo lo que perdí, parientes, padre, madre, qué sé yo, hermano. Habían perdido mucho, estaban enlutados. No importa, Él viene a los enlutados. ¿Y qué le va a hacer? Él le va a dar gozo, le va a dar alegría, lo va a sacar de la angustia. ¿Y por qué? Porque lo ungió Jehová. No lo ungió Jehová, es decir, el Espíritu Santo. Y nosotros hoy, esta palabra tiene efecto total porque hoy estamos en esa generación, en esa dispensación de tiempo, como usted lo quiera llamar. Podríamos armar toda una teología o razonamiento o entendimiento bíblico de por qué hoy estamos en esa gracia. Pero lo concreto es que la promesa de Jesús, Él dijo, yo me voy al Padre, pero a ustedes no los dejo solos. Con ustedes va a venir y va a estar hasta que yo vuelva el Espíritu Santo. Él les va a revelar, como hoy en la mañana, esta palabra y tantas otras. Lo que se leyó al principio. Seguramente Daniel se esforzó en buscar, o quizá no, agarró Google, yo no sé su habilidad. Pero de pronto la lea Daniel o la lea Miguel. Es el Espíritu Santo el que tiene control de aquello que él hace. Y usa hombres que unge. Ahora, tenga presente esto. Y si alguien discrepa en esto, no vamos a discutir, pero es así. El Espíritu Santo es el que unge. Pero sigue siendo el derecho, el poder y la autoridad de Él. Eso de que me ungió Dios y nadie me toca porque yo ya Dios me ungió como pastor, es una mentira. Usted es ungido y es usado por Dios mientras se deja que el Espíritu Santo le siga ungiendo. Es decir, sigue en comunión con Él. Unción vieja no sirve para mañana. No, porque a mí ya me ungió, entonces vos me tenés que hacer... No, mi amor. ¿Dios te usó hoy? Bueno, trata que te use mañana también. No que mañana hayas aprendido a hacer cómo hacer la cosa que Dios te enseñó. Eso téngalo presente. Entonces, la palabra cobra fuerza por la unción, por el Espíritu Santo. Estamos en ese tiempo, mis queridos. En ese pacto eterno, porque hoy tenemos ese pacto por Jesús. ¿Y vino para qué Jesús? Para todo lo que dije. A sanar, a vendar, a libertarnos de la cautividad. Hay toda una explicación de lo que es la cautividad. Claro, decirle a los cautivos, la cautividad eran los que estaban cautivos, lo habían llevado cautivo a un imperio.
¿Y sabe lo que representa eso espiritualmente? La cautividad de un imperio, la cautividad de un sistema. Es decir, ¿qué te hacía un babilónico en ese momento? Te llevaba cautivo. ¿Por qué llevaban a los más jovencitos y mataban a casi todos los viejos? Porque esos jovencitos lo hacen hoy, amigos, hoy. Usted vio como los musulmanes en las zonas, digamos, devastadas toman a los niños. Los guerrilleros en Colombia, no nos vayamos al otro lado del otro continente. En las guerrillas de Colombia, en la guerrilla de los narcos, en nuestra ciudad, los soldaditos que se le dice. ¿Por qué toman a los niños? En Suecia, uno de los países más, podríamos decir, ordenado, civilizado del mundo, con una economía estable hace muchos años, guardan el dinero del mundo allí. Sus niños están siendo captados por las mafias. Pero ¿cómo? Bueno, no me pregunte cómo. O si no, imagínelo. Creo que todos lo sabemos, Internet. Y no lo podemos impedir, ni ellos lo pueden impedir, son los más sofisticados. Cautivo, un sistema. Babilonia era un sistema. Los llevaba cautivos, no cautivos solo en que iban con una cadena y estaban presos. Los enseñaba en un sistema, los metían en un sistema. Les enseñaban a adorar sus dioses, a practicar sus cultos paganos. A hacer todo lo que no quería Dios, se lo enseñaban ellos. Eso es el mundo. Esos son los sistemas del mundo. No ha cambiado. El mundo sigue peleando de la misma manera. Antes lo hacían con un poderoso ejército y un tipo que se autodeterminaba rey o dueño del mundo. Un Putin, un Trump, un Xi Jinping. Líderes que usted escucha en las noticias hoy. Amos y señores de ciertas cosas. Un Fidel Castro en Cuba. Esto es el mundo, sistemas que esclavizan al hombre, que lo llevan a una muerte segura, muerte espiritual, muerte natural. Un sistema que pone en luto tu corazón por muchos motivos, muchas formas. Dice que vino a los cautivos. ¿Sabe? Lo he dicho ya varias veces, los que han visto el Instagram vieron algunas flashes, no sé cómo llamarle, flashes informativos como los que daba Canal 12. Flashes. Como LV3, los viejos que escuchamos LV3 sabemos que cada media hora tenemos 4 minutos de noticias. Un flash. Y los que somos un poquito más inteligentes nos damos cuenta que los 4 minutos de noticias de todo el día son los mismos. Usted lo escucha a las 7 de la mañana con Miguel Claria y a las 8 de la noche lo mismo, lo que ellos quieren que vos escuche. Algunas cosas serán verdad y otras no, pero digo, es lo que hay. Un flash. Y en los flashes, en eso que hemos hecho para publicar, Dios me ha llevado a hablar a las generaciones. Y es un tiempo para hablarle a las generaciones. Estuve en un congreso de una iglesia aquí de la ciudad que hizo. ¿Y sabe de qué hablaban? ¿Y sabe a qué apuntaban? ¿Y sabe qué habló el predicador que estuvo anoche? A las generaciones. ¿Y sabe qué habló el predicador que estuvo antes? No se pusieron de acuerdo conmigo. Ni siquiera entre ellos. A las generaciones. A despertar, a levantar, a tener una generación hoy que lleve este mensaje. La misma que Isaías le llevó a esa generación, que había estado ya cautiva, pongámosle 60 años ya. Imaginemos que dicen que Isaías fue uno de los últimos profetas que estuvieron allí ya hablando acerca de lo que ya Dios. Los primeros fueron los otros que dijeron, te van a llevar cautivo, y después vinieron los que dijeron, te va a liberar Dios. Y les llegó este mensaje. Hoy Dios te está diciendo a nosotros, a vos, a mí, nosotros nos llamó Dios para esto. ¿Y cómo vamos a liberar a esta generación de los cautivos? Bueno, podemos hacer como intentaron, por ejemplo, hacer en su momento los cruzados de la era medieval, cuando intentaron liberar al mundo de lo que era el avance de los musulmanes. Hicieron la guerra de los cruzados y mataban a todo musulmán, moro y no sé cuánto que había en el mundo. Iban a Jerusalén y mataban a todos los musulmanes. Y de allá venían y el rey te hacía caballero si habías matado mucho y te daban una condecoración y tierras y premios porque habías hecho la tarea de Dios. Hoy no sé qué tendremos que hacer, tendremos que romper todas las antenas de internet del barrio para que nuestros hijos no sean afectados. Y tendremos que salir a poner bombas, no sé de qué tipo, para dinamitar todo. No.
nunca se venció de esa manera, nunca. Se venció por la palabra de Dios, expresada en el tiempo oportuno, en el momento que Dios lo quiere. Dios te ha ungido para esto. Dios te ha ungido para traer libertad a los cautivos. Para que tu vida no sea gobernada por el sistema. Y quiero cerrar, no extenderme más porque quiero leer una partecita, 2 Corintios, capítulo 10, verso 5. Pablo está, dice el título en esta parte de la carta, Pablo está defendiendo su ministerio. Me identifico mucho con la vida de Pablo porque creo que es uno de los que más duramente llevó adelante, creo que todos, ¿no? Porque en diferentes facetas más duramente llevó a cabo el apostolado, el llamado para servir a Dios. Fue el más resistido, aún por la propia iglesia, y tiene lógica porque él la persiguió. Hasta Pedro le resistió, dice la palabra en el libro de los Hechos, cara a cara. Aunque después cuando escribe la última carta, Pedro dice, así como Pablo ya les dijo, yo también les afirmo. Porque este es el mensaje, es el mismo. Pero Pablo acá le está escribiendo a unos corintios ya un poco cansado de que esta iglesia le haga renegar tanto. Y entre otras cosas le dice esto, capítulo 10, verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Espero no haber hablado demasiado y haber distraído su pensamiento. Espero que el Espíritu Santo pueda hacer esta obra mucho más hermosa y maravillosa de lo que yo puedo expresar. Porque los pensamientos hoy, la batalla no se da con un imperio. Hoy la batalla se da aquí. Hoy el diablo te mete pensamientos por muchas formas. La primera es la libertad de expresión, que está buena. La libertad de pensamiento, la libertad de elección que tenemos. Somos seres que podemos decidir y estamos informados por todos lados. Y tenemos criterio para hablar de todo. Pero hay algo sobre lo que no deberíamos hablar. Y no deberíamos discutir en nuestro pensamiento. Es la voluntad de Dios. Es decir, llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Para que no seamos cautivos del sistema. Llevar nuestros pensamientos. Ahora fíjese lo que Pablo dice. Acá, y si lee todo lo que dice ahí Pablo en el libro de Corintios al final, en la segunda de Corintios, no les da órdenes, es decir, ustedes mañana empiezan a hacer el culto a las 10 de la mañana en punto y cada uno tiene que traer su ofrenda y cada uno tiene que traer la palabra leída y cada uno tiene que haber estado tal y tal y tal y tal y cada uno me va a cumplir con esta cadena de ayuno y oración y cada uno va a hacer esto. No hay ninguna recomendación de esta. Y cada uno va a ser sacerdote en su casa, así, así, así. Les dice, ustedes tienen que hacer esto. De hecho, al principio de esta palabra, el capítulo 10, la parte anterior, dice, no quiero yo tener que hacerlo cuando vaya, diciéndoles de forma violenta, se están portando mal, esto no tienen que hacerlo. De hecho, les habla con mucha ternura, pero con mucha firmeza. ¿Y quién va a llevar cautivo tu pensamiento? Te hago un instituto bíblico intensivo, donde te cambio la cabeza, te labro el cerebro y te convenzo de que esta es la fórmula con la que vos tenés que manejarte. ¿O intento hacerte amigo del Espíritu Santo? Intento presentarte un Dios que es bueno, que es amable, que no es torpe, que te conoce, que sabe que Él te formó de esta manera, que sabe que somos todos medio egoístas. Siempre he hablado de esto. El niño, recién mi nieta estaba siendo egoísta porque ella no quería recién va a cumplir un añito y no quería que los otros nietos estén conmigo. Y tiene un añito. No lo cumplió todavía. El egoísmo natural que trae es mío. El abuelo es mío, no es de los otros. ¿Entiende? Entonces ninguno se sienta, entonces el pastor me está diciendo, no, yo soy igual que usted, todos nosotros tenemos un egoísmo adentro. Pero tenemos que ser como Dios quiere. Amén.
Y el apóstol nos dice, lleven ustedes cautivos sus pensamientos. Sálganse del sistema. Pídanle en el Espíritu Santo que les ayude. Hoy Dios es el que te unge. Si quieren, yo el próximo domingo hago la gran unción de siervo. Traigo aceite y lo derramamos en la cabeza de cada uno y los unjo a todos. Acá está la unción. De hecho, a casi todos los que hace tiempo que están en la iglesia les he enseñado lo que a mí me ha sido bueno y a ustedes les ha sido beneficioso, a ungir sus casas. Y he hecho el énfasis en que esto significa que el Espíritu Santo es el que va a venir a tu casa y te va a dar sabiduría y te va a dar libertad y va a echar fuera los demonios y va a echar fuera el sistema. Pero estamos para ese tiempo, hermanos. Estamos para ese tiempo, para llevar esto que es libertad a los cautivos. Libertad a los cautivos del sistema. Y cierro con esto. Los cautivos del sistema son esta generación. Y esta generación está compuesta por los hombres y mujeres que viven en un tiempo y comparten ese tiempo. Adultos, jóvenes, adultos mayores, adultos, para dividir bien, nadie queda afuera, jóvenes y niños. Conforman una generación. La más vulnerable, los niños. ¿Recuerdan la visión? Llevar a Cristo a la sociedad, comenzando por los más débiles. Nos llamó a eso Dios. ¿Recuerdan la visión? 16 años lleva. Visión nueva. Empezando por los más débiles, los niños. Hoy, en este tiempo, nuestra misión no está enfocada solamente en la alimentación de los niños más débiles, como lo hicimos durante mucho tiempo, sino que es a la formación y al mensaje que solo Dios puede traer para libertarlos de esa cautividad que hay hoy. ¿Y cómo se logra eso? Con la manifestación de Cristo. ¿Cómo se manifiesta Cristo? Predíquelo, amigo. No hay otra. ¿Y cómo predico a Cristo? Como usted quiera. Pero predíquelo. Tenemos muchos recursos hoy. Muchos. Pero muchos. Tiene un negocio, ponga radio cristiana, qué sé yo. Ponga un CD, un MP3 con 8 horas de música y prédica. No, pero yo soy ama de casa, no puedo hacer otra cosa. ¿Y todo lo que están en tu casa? Que te vean orar, que te vean leer la Biblia. Cuando entré le decía en broma a la hija, ahí a la More, a la hija del Daniel, porque salió linda ella, salió como una más. Viste que los más lindos son de uno, del otro. Y le digo a ella, en una broma para joven, venía con esa bibliota que tengo y me le paro al lado. Y le digo, tenés dos opciones, Morena. O lees la Biblia o te la doy por la cabeza. Elegí. ¿O la lees o te la doy por la cabeza? Y la miraba, ¿viste? Ha dicho este viejo que me viene a amenazar a mí. Lea la Biblia. ¿Y cómo va a hacer esto? ¿Cómo le voy a leer la Biblia si mi hijo no le gusta? Usted lea la Biblia. Cuando usted ve a una persona en un hospital que está en la situación más terminal que pueda haber, y va y le dice, Dios te ama, ¿qué le dice? Bueno, que me ame y me sane. Bueno, voy a orar por vos. Sí, orame. Y usted le ora y ¿qué siente? ¿Usted vio cómo le sale el rayito de la mano y le toca y le quema el tumor? ¿Usted vio alguna vez eso? Y usted le ora. Y de pronto viene el Espíritu Santo, hace una obra y se convierte toda esa familia. ¿Y cuántos versículos le leyó? ¿Y a cuántos institutos bíblicos lo hizo participar para que sea salvo él y toda su casa? ¿Y cuántas prédicas le dio del pastor Miguel o de Dante Gebel o de Rudy Gracia? Me estoy poniendo a ese nivel, ¿vio? Ninguna. ¿Cómo es que Dios le va a hablar a un enlutado? ¿Qué sé yo? Pero el otro día una persona que ha sufrido un luto muy fuerte, no hace mucho tiempo, me habló que su esposo no cree más en Dios y está enojado con Dios. Y yo le dije, hay una sola forma que salga de eso. Y me miró hace 5 años que viene peleando contra eso.
Y me miró y me dice así, libro de Isaías. Busca, como yo no me acuerdo los capítulos de memoria. Digo, dice el libro de Isaías en uno de sus capítulos que el vino los enlutados. ¿Cómo? No me pregunte, pero esa palabra tiene poder. Y expresada consolida el poder. ¿Cómo? No me pregunte. Eso es Dios. Hermanos, esa es la libertad de la cautividad que tenemos hoy. ¿Me está entendiendo? ¿Me está creyendo? Por Dios, créame. Por Dios, créame. No está en un seminario, aunque son buenos. No está en una super hiper iglesia, aunque son buenas, son necesarias. Yo anoche no me pude quedar para abrazar al pastor de esa congregación a la que estaba organizando ese congreso, pero yo tenía ganas de ir y abrazarlo y se lo voy a hacer saber. Y felicitarlo porque hizo un gran esfuerzo para que muchos conozcan algo de Dios y sean sacudidos por una palabra de Dios. Hizo una gran inversión. Y no es la inversión de plata, no, una gran inversión de vida. Son hombres que tienen una trayectoria sirviendo a Dios, tropezando vez tras vez y siguiendo. ¿Y es el método? No sé si es el método, pero pues algo hay que hacer, todo lo que sea posible. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Exprese la palabra. Lleve la palabra a su casa, llévela en su corazón, llévela a su trabajo. Exprésela en su corazón. Eso significa que sus pensamientos van cautivos a la obediencia a Cristo, no volando pajaritos. El sistema, si no, te va a llevar cautivo. Estamos en un sistema más violento, porque entra más fácil. Antes tenían que derribar muros los sistemas. Estos reyes tenían que venir, rodearon Jerusalén, Nabucodonosor. Si usted lee un poquito la historia que se relata en Reyes, en Crónicas, puedo sacar un cálculo de por lo menos unos 10 años para lograr cautivar ese pueblo, o sea, llevarlo cautivo, es decir, el sistema babilónico, imponerse, porque hubo reyes que hicieron lo recto y Dios los libró. Y no pudieron, tuvieron que volver con más ejércitos hasta que pudieron. Los romanos otro tanto. Hoy es más violento. Hoy se te mete en un celular al toque. Y hablo a esta generación y los más vulnerables son los niños. ¿Saben por qué? Porque todavía no lograron vivir. ¿Saben qué dicen algunos estudios que me pasó Claudio? Me olvidé de ver quién era el que lo escribía. Porque ¿sabe por qué? Porque los niños es como, a ver, imagínense que es un niño de 10 años, pongamos 10 ahí en ese promedio. De pronto hubiera una guerrilla o viene un narco y te lo lleva prisionero, te lo secuestra y te lo transforma en un Pablo Escobar. Y es mi hijo, pero hoy termina siendo un criminal, un narco. ¿Me entiendes lo que es un Ahora, ¿por qué va el sistema más agudo, por decirlo, más profundo, más violento? Porque entra directo a los niños. Antes tenían que venir, matar al padre para llevarse al chico. La guerrilla tiene que venir para que te lleven a tu hijo cautivo de un narco, te tienen que matar a vos. O tienen que violentar una sociedad, tiene que haber un acto de violencia. Hoy no llegamos a eso siquiera. Y en muchos frentes, no solo el internet. Vos mandás a tu hijo al colegio. Yo era jovencito, tenía 16 años, iba a un colegio público. Y mi amigo íntimo, con el que jugábamos todos los días, con el que crecimos, y de hecho hicimos muchas cosas juntos hasta grandes. Hasta el chico primero lo hicimos a la misma edad. Iba al Pío X, un colegio que en aquel momento era muy caro. No cualquiera iba a los salesianos. ¿Y sabe qué había en aquella época en los salesianos y no en mi colegio que era humilde? Droga. La droga primero entró por los que tenían plata o los choros carteludos. Los que lo podían comprar. Y hoy cautivó toda la sociedad, pero empezó allí. O sea, para que entienda que no es una cuestión de... Mi amigo fue atrapado por eso. A partir de los 45 años, internación tras internación por sobredosis.
Esa es la sociedad que tenemos. Y hoy está más agudo. Hoy vamos a mandar a tu hijo al mejor colegio o al peor es lo mismo ya. ¿Quién va a librar esta sociedad? ¿Quién va a librar esta sociedad? La maestra que le tiene que enseñarle el colegio, pobre maestra. Tiene 30 y no puede identificar quién necesita una cosa y la otra. Nosotros, la iglesia. El mensaje de Cristo. Por favor, cierre sus ojos y medite en esto. No para dormirse. No para decir que termine. Cierre sus ojos y medite en esto. ¿Qué puede hacer? Esta semana vamos a poner de vuelta algunos mensajes ahí en, ¿cómo se llama? En Instagram. Y esperemos que surjan efectos. Y hay tanta necesidad. Me decía Benji, yo no entiendo nada de esto. Yo solamente soy el que Dios me puso y lo voy a hacer y quiero que me ayuden en esto y entiendan que me tienen que ayudar en esto. Que tiene más de 1000 visualizaciones y que hay un rango etario joven que se prendió a mirar esto. Porque el instinto de supervivencia del hombre lo lleva a buscar a Dios. Esto es natural. Usted agarra un tipo en una cama y son poquitos los que dicen, Dios, que no venga. La mayoría dice, Dios mío, ayúdame. Ay, Dios mío, ¿qué hago ahora? Y Dios va. Y Dios va. Y en los niños hay un espíritu, un soplo de vida dado por Dios. Y digo niños, y digo adolescentes, y digo jóvenes, y digo adultos. Hombres y mujeres vacíos. Crecen vacíos. Crecen en un sistema que cada vez los hace más vacíos. Pero si usted agarra al niño, así como un narco que lleva cautivo a un niño y tiene un soldadito para siempre, el sicario, lo que sea, así el sistema cuando agarra a un niño le arruina el futuro. ¿Y sabe qué se está viendo hoy? Lo dicen las estadísticas de las escuelas. Los niños no quieren estudiar. No quieren seguir un secundario, no se quieren seguir un terciario, no tienen una perspectiva de vida y los más viejos decimos, pero ¿cómo puede ser? Sistema, amigo, sistema. Nabucodonosor te lo llevó prisionero, te lo hizo esclavo. Ya no es un soldado para la vida, para el propósito, para todo lo que Dios nos permitió a los adultos, es más difícil. Y de última, si nos toca, ya nos toca grande, ya hicimos. Por eso van los niños, a los jóvenes. ¿Y quién va a libertar esta sociedad cautiva? Los ungidos. Me ungió Jehová. Medite, usted ha sido un bautizado. No necesita otro título. No necesita que el pastor le dé un curso intensivo. Necesita venir a la iglesia, compartir lo que Dios da. ¿Sabe qué vamos a hacer este miércoles? Este miércoles temprano a las 7 mi esposa está dando una enseñanza en la medida que sus fuerzas se los permiten. Entiendan bien esto, lo que son de la casa. Entiéndanlo, por favor. Pero este miércoles, a las 20 horas, vamos a estar clamando porque es el último miércoles del mes de abril. El jueves 1 de mayo, mi día, no sé si el suyo. Pero este miércoles vamos a estar clamando como venimos determinando de hace un mes y pico atrás, 2 meses. Último miércoles de abril, vamos a determinar y vamos a clamar por lo mayo. No puede ser que el diablo te robe mayo también, ya te robó abril. Y sigue ganando la batalla el otro. Y seguís siendo cautivo. Y no vence. Bueno, tenés mayo y tenés ahora para batallar, clamar. A las 20 horas vamos a estar clamando acá y si no son las 20 serán las 20:15, 20:15. Pero vamos a estar clamando, no sé si 1 hora, media hora, lo que sea. Vamos a estar clamando. ¿Entiende la palabra? ¿Le resulta importante? Si no es así, no hay ningún problema conmigo. Sí con la generación. Sí con esos 70 años de cautividad que tuvo Israel. Hasta que entendieron la palabra de Isaías. Hasta que asomaron la cabeza. Y siga la historia si quiere hasta que vino un Esdras, un Nehemías. Que entendieron la palabra. Y que llevaron al pueblo de vuelta. Y fueron libres de la cautividad. Que ganaron el corazón de aquellos que los hacían cautivos. Y les dieron la libertad.
Una batalla espiritual en la que está inmersa esta generación, nosotros. Y no crea que esto es por ahora, por mayo, abril. Es para largo esto. Y no es para sentirse agobiado, agotado. Él pelea nuestra batalla. Créame, es muy necesario venir a la iglesia. A Dios le ha placido que esto esté abierto para que tengan eso. La palabra en otras partes es mucho más dura y también es verdad. Y dice, encuentren a Dios mientras puede ser hallado. Vendrá el día en que dirán, ay, voy a una iglesia porque voy a clamar por mis hijos. Y vas a una iglesia donde te van a recibir y te decís, vos sos esto, y te van a dar un sistema. Y dice, pero esto no es lo que yo conozco. ¿Sabes qué le ha pasado a muchos? Y van a otra iglesia. Y esto será lo que Dios tiene para mí. Y no era. Y lo que Dios tenía para vos ya no está. Ahora Dios es misericordioso, no se me asuste. No somos la última Coca-Cola en el desierto. Pero sí la que está hoy. Sí la que está hoy. La que Dios te pone hoy. Si usted está aquí es esta. Usted no está siendo retado por un pastor, para nada. Yo los amo con entrañable amor de padre. Espiritual, ¿eh? Ninguno venga a pedir salario que no se lo vea. Padre, Padre bueno, Padre amado, danos la gracia, danos la unción, esa unción que le diste a Jesús y por medio de Él, a nosotros, a través del legado que Jesús nos dejó, que es el Espíritu Santo, el ungidor, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo. Danos esa unción para traer libertad a los cautivos, apertura de cárcel a los presos, sanidad a los enfermos, óleo de gozo en lugar de aflicción para esta generación y para la posteridad, para los que vienen después. Y no hablo de la generación como si yo fuera el que voy a salvar a esta generación y yo no estoy incluido. Papá, vos estás incluido. Mamá, vos estás incluido. Anciano, usted está incluido. Abuelo, tío, usted está incluido. Somos parte, nosotros también somos salvados en esta generación. Somos parte. Aleluya, Espíritu Santo, haz tu obra. Que esta palabra, con todo el peso profético que tiene, desde Isaías y a Lucas y siguiendo por Pablo y todos los que expresaron esta palabra en el tiempo oportuno, aquellos congresistas que tuvieron esta semana por la ciudad de Córdoba y por todas otras partes donde todos están hablando un mismo lenguaje, un lenguaje de generaciones, un lenguaje para libertar, un lenguaje para este tiempo que sane, que salve, que liberte, que lleve el mensaje de Cristo a los corazones. Que muchos se han transportado de las tinieblas a la luz. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Dele un aplauso al Señor, claro que sí. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor.